Salmo 126:4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Este Salmo 126 habla de un pueblo que está dolido, lastimado, herido por haber sido apresado. Ellos están cautivos, están presos bajo un imperio terrible como fue el de Babilonia. Y hacen una oración a Dios: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. He intitulado este mensaje La pausa de Dios. También podríamos decir el paréntesis de Dios, o mejor dicho, en el idioma hebreo, el Selah de Dios. ¿Qué es el Selah de Dios? Muchas veces cuando leemos la escritura encontraremos esa palabrita por ahí, Selah. Lees y luego escuchas o lees esa palabrita de pronto y luego continúas leyendo. Esta palabra aparece 74 veces en la Biblia. En Habacuc aparece 3 veces solamente, y las otras 71 veces que aparece esta palabra están compartidas en 39 de los salmos específicamente. Así que es muy importante lo que esta palabrita significa, aunque no hay una seguridad así absoluta de que esto es lo que significa. Es una palabra misteriosa e inclusive difícil de interpretar, pero estos son algunos de los significados. Selah significa que mientras estás leyendo una palabra de escritura y aparece esa palabrita llamada Selah, es como una pausa, es como un paréntesis. No, está bien, Rigo, déjamelo así, Luis, gracias. Es como un paréntesis. Es como si Dios dijera: lo que acabas de leer, medítalo, analízalo, entiéndelo. Así que Selah significa: medita en esto, detente y reflexiona, haz una pausa y piensa en esto, para y escucha, haz un alto y considera, sopesa el valor de esto, detente, espera y escucha. Y un traductor dice que Selah significa siempre, así, siempre. Entonces, cuando leemos los salmos o Habacuc, encuentras la escritura y luego aparece Selah y te quedas en silencio y meditas lo que acabas de leer antes de continuar leyendo. Restaura nuestra suerte, oh Jehová, como los arroyos en el Negev. Yo creo que al igual que nosotros hacemos pausa cuando leemos algo de la escritura, también Dios tiene sus pausas cuando Él trata con nuestras vidas. Creo que Él hace algunos paréntesis, algunos muy cortos, algunos muy prolongados, cuando Él está tratando con nosotros y cuando tú has hablado a Él. Él se queda meditando, y ese fue uno de los casos de la nación de Israel, donde Dios se quedó en pausa y los dejó cautivos durante muchos años bajo este imperio terrible. Hay una oración del pueblo de Dios por la restauración. La imagen es muy vívida. Si estamos familiarizados con los arroyos en nuestra ciudad o los ríos en nuestros pueblos, la palabra es traducida corrientes. Negev, corrientes. Es el cauce de un río. El cauce de un río es algo especial. Se encuentra principalmente ese río afuera de las ciudades. Si viéramos el río Jordán, o si viéramos otros ríos como el Éufrates o el Arabá, veríamos esos cauces pequeñitos en el río, fuera del río, unos cauces como tipo arroyos, que son los primeros que se secan. Así que un río normalmente en Medio Oriente está seco la mayor parte del año,
y se puede ver los estragos de lo que el agua que ese río llevó dejó. El agua fluyó, pero cuando la lluvia ya no ha caído más, ese río simplemente se seca en pocos días. Y lo que tenemos es una evidencia de que alguna vez hubo agua, y se ven las líneas de esa agua marcadas en la arena, en las piedras movidas o las piedras lavadas, o se ve de pronto escombro o troncos de árboles, y esa es una evidencia de que hubo agua en ese río. Así, el pueblo de Dios en esta oración del Salmo 126, se ven ellos como un lecho de ríos secos en el Negev, que está en el desierto sur de Israel. Pero la oración que ellos le hacen a Dios es una oración donde ellos confían que Dios va a restaurar como los arroyos en el Negev, porque el Negev de pronto se secaba y de pronto volvía a su cauce. Cuando uno ve esto, puedes entender a qué se refiere el pueblo en su cántico del Salmo 126. Este es un cuadro vivo, porque ellos comprenden y saben que en determinadas épocas del año, allí, en ese desierto, en el Negev, vienen lluvias copiosas, con abundancia de agua, y en muy pocas horas, lo que fue el lecho de un río seco, se convierte en un río desbordante. Las lluvias son torrenciales, barren todo lo que está a su paso, y a veces se pueden llevar puentes, se pueden llevar animales, y hoy en día, como es característico en nuestras ciudades, se pueden llevar autos, se pueden llevar personas, donde solamente unas horas antes había sequedad, polvo, ahora hay un torrente poderoso fluyendo. Y le dicen a Dios: ven, Dios, y haznos una vez más ser como el Negev. Restáuranos, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Así, esta oración Dios la contesta en la vida de los israelitas y la contesta en la vida de todo aquel que confía en Él. A veces pensamos que Dios se está tardando demasiado. Es como si Dios estuviera dormido. Tú estás en una cautividad física, enfermo, familiar con problemas muy serios, financiera, laborales. Hay sequedad a tu alrededor, todo es sequedad. Y tú le pides a Dios que te haga volver de esa cautividad, que te saque de esa prisión. Y pensamos que Dios está demasiado ocupado, o es como si estuviera, te dije, dormido, como si Dios hiciera un paréntesis en lo que está haciendo, un selá, una pausa, como que se detuvo, como que está meditando qué va a seguir haciendo. Es como si Dios pensara, reflexionara y considerara, sopesara en lo que va a hacer en tu vida. Pero para ti eso se hace una eternidad, se te hace muy largo. Cuando llegamos en el 1985 a esta ciudad, traíamos una maleta solamente arrastrando. Y cuando nos establecimos en la ciudad a finales del 85, en medio de un frío que te quema los huesos, yo pensé: ¿cuántos años, Dios, vamos a estar en esta condición? Una pobreza extrema, con hambre, con frío, sin ropa, sin casa, rentando aquí, rentando allá. Vivimos esa época difícil durante los primeros años, pero siempre me pregunté: ¿cuántos años tiene que pasar para que con este salario que tengo pueda tener una casa, o pueda tener un carro, o pueda darle una mejor vida a mi esposa o a mis hijos, que aún no venían, no estaban todavía? Y parecía que eso iba a ser muy largo. Entonces le pides a Dios: Señor, por favor, acelera ese proceso. No nos hagas pasar muchos años por este dolor. Y después de algún tiempo, Dios empezó a ser fiel. Dios tuvo un momento a reflexionar sobre lo que iba a hacer en nuestra vida,
y no tardó mucho en volver otra vez a reiniciar el proceso por el cual Él quería llevarnos. Entonces es así que Dios está meditando en tu vida sobre qué va a hacer contigo. Como cuando Él terminó de hacer la creación al quinto día, que la Escritura dice que Él se detuvo a pensar en lo que había hecho y qué más podía agregar a lo ya creado. Y entonces se dijo, entre el quinto día, la última palabra que dijo en el quinto día y el inicio del sexto día, Dios se detuvo a pensar qué seguía. Vio Dios que todo era bueno y que el escenario estaba listo para hacer algo, una obra magistral. Y entonces Dios rompe su silencio y dice, ya sé, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que señoree sobre los peces, sobre las aves y sobre todo lo creado. Y así es como Dios continuó creando al sexto día al hombre, y después cesó y descansó. Y su pausa fue prolongada. Frecuentemente pasarás por momentos. Va a haber etapas en tu vida donde parecía que Dios alargó su proceso en tu vida, o va a alargar el proceso en tu vida. Hará un silencio, no escucharás su voz. Seguramente sentirás que el Selah de Dios es el más largo que hayas vivido, que el paréntesis es demasiado extenso. Pero tú tienes que aprender a confiar en Él, de que aunque Él está trabajando en silencio, no significa que ya te olvidó. No significa que ya Él se olvidó de ustedes. Dios siempre estará haciendo algo a favor de sus hijos. Los discípulos se sintieron así con Jesús en Mateo 8, 23 y 24. Cuando ellos están en la barca y de pronto viene la tempestad tan grande que las olas cubren aquella pequeña barquilla. ¿Y qué hace Jesús? Jesús parece ausente, aunque está en la barca. Pero lo que Jesús hizo fue una pausa, un paréntesis, un Selah. Dice que Él dormía. ¿Será que alguna vez Dios duerme? ¿Será que Dios se toma sus recesos, sus descansos? No. Dios no se cansa con cansancio, ni se fatiga. Dios no padece de somnolencia. Dios no duerme. Pero esos silencios pareciera que Dios estaría dormido. Y ese silencio de Jesús es porque Jesús, en su naturaleza humana, estaba dormido, cansado del trabajo ministerial. Pero eso lo aprovechó Jesús para enseñarles a ellos verdades, principios. Decirles, deben aprender a tener quietud cuando la tempestad venga, a tener calma cuando la tormenta se levante alta. Deben confiar de que yo siempre voy a estar en su barquilla. Así que Dios está en tu trabajo cuando las circunstancias laborales son de pronto negativas para ti. Él está en tu universidad cuando no van muy bien las cosas con tus maestros o tus compañeros de clase. Él está en tu matrimonio cuando sientes que ese matrimonio está a punto ya de deshacerse. Dios está ahí, Jesús está ahí, aunque pareciera que está dormido, pero está ahí contigo. Y la pausa de Dios, tarde que temprano, va a terminar. El paréntesis se va a cerrar y Dios continuará hablándote, mostrándose su proceso. Recuerden, cuando Él se quede en silencio, Él está trabajando a favor de ustedes. En el sentido musical, hay una palabra que se llama calderón. El calderón es un símbolo de nota musical y es muy interesante lo que indica. Este símbolo hace que la nota
se realice más allá de la duración normal. Ese es el propósito de ese calderón. En los salmos de David, cuando él escribió Selah, es detente, piensa en estas cosas, porque viene algo enseguida. Algo va a ocurrir. Así que justo cuando tú percibas que Dios ya se olvidó de ti, que Dios ya no te escucha, que has orado mucho por esa situación y nada cambia, antes va peor, quiero que estés seguro que es justamente cuando Dios está a punto de romper su silencio. Está a punto de romper su calderón para dar la nota más alta en tu vida, para poner en el cuadro de tu vida las pinceladas más hermosas, de donde vas a salir mejor, puro, bendecido, prosperado, donde Dios te va a mostrar el propósito final que tiene para ti. Pero tienes que saber que a veces Dios va a tardar. Entonces Dios lo hace así. En el calderón, el director de la orquesta se mantiene hasta que considera que el momento es correcto. Así, de esa forma. Entonces está y da la nota. Entonces todo aquello es una sinfonía impresionante y se mantiene en ese nivel. Y luego de pronto da la señal para que todo se detenga. Y parece que hay un silencio muy, casi imperceptible. Hay un sonidito que se escucha a lo lejos, ya sea de una cuerda de violín, ya sea un pequeño arpegio de la guitarra o del arpa, o de pronto una flauta se escucha muy lejos, pareciera un silencio, muy lejos. Y luego de pronto él da la señal y la orquesta se vuelve a unir otra vez. Y vez tras vez este patrón ocurre en la música. Notas altas, estruendosas, se llaman crescendos, y luego decrescendo, baja. Luego hay una especie de sostenimiento en la música, donde se sostiene la música, y de pronto hay una pausa, hay un selah, y de pronto todo se aquieta. Y eso hace que la música de la orquesta sea miel para los oídos. Y para el observador que mantiene sus ojos fijos en el que ejecuta un instrumento, es tan extasiante, es tan motivante. Me encanta escuchar al gran maestro André Rieu dirigir su orquesta y ver cómo juega con la música él, y cómo se deleita en todo esto, y cómo toda la orquesta le sigue. Y esto es extasiante, esto es tan emocionante. Así es nuestra vida en las manos de Dios. Quiero que sepas que las luchas y las batallas de tu vida siempre van acompañadas de bendiciones. Hay frases como: entre más grandes sean tus luchas, más grande será tu bendición. No sé si esto bíblicamente esté comprobado. Lo que yo sí sé es que entre más confíes en el Señor, sin importar el tamaño de tu prueba o de tu lucha, Dios siempre va a cumplir su promesa en ti. No sé si se deba a que la batalla es más fuerte, o no sé si se deba a que es menos. Lo que sí sé que es que cuando hay fe, la fe mueve la mano de Dios a tu favor, sin importar la intensidad de tu batalla. Así que es ahí donde Dios, el Creador, va a construir la esperanza en tu corazón, donde Dios te va a decir: no he terminado contigo. Es solamente un calderón con su continuación en la sinfonía de tu vida. Dios estará procediendo como Él ya lo planeó. Simplemente Dios no ha terminado. Fue un selah en tu vida. Fue un silencio, una pausa de Dios en tu vida. Tranquilo, a veces me he sentido así. Señor, ¿será que ya terminaste con nosotros? ¿Será que ya llega el tiempo de nuestra partida a tu presencia? ¿Será que la iglesia llegó hasta este punto solamente? ¿Ya no hay más adelante para nosotros? Porque cuando se prolonga durante días, semanas, meses y años la condición en la que vives,
llegas a pensar eso. ¿Será que ya es todo lo que tú tenías para mí? ¿Será que ahora es tiempo de nuevas generaciones? Pero yo recuerdo que los momentos más intensos que vivieron los hombres de Dios fueron cuando ellos tuvieron mayoría de edad. 80 años, 100 años como Abraham, 120 años. Muchos de ellos en sus años más elevados fue que ellos fueron usados poderosamente por Dios. Aún los apóstoles, muchos de ellos a una edad avanzada, y Dios los usó. ¿Cuántos de ellos pensarían: moriré como un pescador más? Moriré como un simple pastor de ovejas. Moriré siendo esto, moriré viejo sin tener hijos. Pero Dios se acordó de ellos. Pero la pausa de Dios se rompió. El Selah de Dios terminó y Dios continuó trabajando en cada uno de ellos y los llevó a ser tremendos hombres de la fe, héroes en la sala de la fama de los héroes de la fe. Entonces yo pienso: Dios, pues yo creo que no has terminado conmigo. Creo que no has terminado con nosotros. Creo que aún tienes cosas para nosotros como pastores de esta iglesia que nos llamaste a pastorear. Y yo creo que también ustedes, en los planes de Dios, hay una continuidad. No todo está terminado contigo. A lo mejor piensas: ya hasta aquí llegué, eso fue todo lo que voy a hacer, ya venir a la iglesia y sentarme. Yo no creo que sea así. No creo que debamos conformarnos a que así va a ser nuestra vida hasta que envejezcamos y muramos. Creo que Dios tiene para ti más. Pero la pausa de Dios va a terminar, y cuando termine tú tienes que estar listo para entrar en escena, para dar la nota que Él quiere. Tienes que hacer un juego con Él. Él va a estar listo con la batuta en ese silencio, y tú tienes que estar atento cuando Él dé el siguiente movimiento, porque ahí se va a romper el silencio. Ahí se va a romper la pausa de Dios. Ahí Dios ya terminó de meditar las cosas y va a empezar a mostrarte el sueño, el propósito, lo que Él quiere para tu vida. Así que Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está haciendo lo mejor que Él puede contigo. Y termino con esto. El director de esta sinfonía llamada Vida quiere intensificar en ti su obra. Él quiere que su obra en ti sea más magistral. Quiere en tu vida dar la mejor nota. Quiere terminar contigo en el punto del clímax musical. Ese es el deseo de Dios. Y tú le puedes pedir a Dios: Señor, intensifica tu obra en mí. Tú le puedes decir: Señor, haz que la obra tuya en mi vida sea más intensa, más grande, apoteósica, poderosa. Tú puedes usarme más todavía, Señor. Yo estoy dispuesto a morir a mí. Úsame aún más. Yo estoy dispuesto para ti. Si tu silencio se va a romper ya, Señor, yo quiero estar listo en la escena. Yo no quiero estar lejos, fuera de tu plan, de tu propósito. Yo no quiero estar apartado de ti cuando tú digas: ok, mi hijo, ya lo voy a usar. Yo quiero ser como Samuel, que escuchó cada movimiento de tu batuta cuando él era un niño y dormía en las cámaras del templo. Cuando escuchó la voz que le dijo: Samuel, Samuel. Y el joven se levantó rápidamente y fue a donde el sacerdote Elí le dijo: ¿me llamaste? No te he llamado, vuelve y duerme. Samuel, Samuel. Y se levantó el jovencito Samuel y fue al sacerdote Elí y le dijo: ¿me volviste a llamar? No te he llamado, ve y duerme. Y la tercera vez: Samuel, Samuel. Le dijo: ¿me llamaste, sacerdote? No te llamé. Pero él entendió: si escuchas esa voz, dile con estas palabras: habla, Señor, que tu siervo oye. Y él fue agudizado en su sensibilidad de escuchar a Dios. Y cuando Dios vino a hablarle, él estaba dispuesto, estaba listo, no estaba dormido al movimiento del director musical. Yo no quiero que Dios me haya dormido cuando Él haga su movimiento. Yo no quiero que la iglesia esté indispuesta, no preparada cuando Dios venga a hacer su movimiento. Posiblemente sea el último movimiento en nuestra vida como iglesia antes de irnos a su presencia. Pero yo quiero que Dios me encuentre atento, despierto, listo.
Su silencio está a punto de romperse. Cosas grandes vendrán a tu vida, a tu familia. Dios hará su movimiento magistral y la orquesta sonará, pero en su máximo poder, en su esplendor, en su gloria. Así, de esa forma, Habacuc 3:2 le dijo al Señor. Yo quiero que aquí tú te pongas en pie para orar juntos. Habacuc le dijo al Señor: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Quiero que lo leas conmigo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia